incluso mentir. Entonces, ¿lo puede o no lo puede? ¿Y por qué Dios no puede mentir? Esa es una buena pregunta y quizás alguno de los niños se la pueda plantear. Bueno, empecemos pensando en lo siguiente. ¿Por qué la gente miente? Hay un montón de razones por las que la gente miente. Les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, para escapar de algún peligro. Usted puede mentir para escapar de algún peligro. ¿Será que Dios necesita mentir para escapar de algún peligro? ¿Qué podría ser una amenaza para él? Nada, ¿verdad? Para evitar castigos o consecuencias. Cuando al niño lo descubren que hizo una maldad, el niño dice, yo no fui. ¿Será que Dios necesita mentir para escapar de algún castigo? Comenzando por, ¿quién lo castigaría a él? Además, ¿el qué maldad podría hacer? Ninguna, ¿verdad? La gente miente para lograr sus planes, para lograr obtener alguna ventaja en alguna situación. Dios no necesita eso, porque todo lo que Dios se propone, lo hace. Él no necesita recurrir a ninguna treta para obtener para cumplir con sus propósitos. La gente miente para impresionar a otros. ¿Será que Dios necesita impresionarnos? Dios es suficientemente glorioso como para que nosotros, que somos criaturas tan pequeñitas, lo admiremos. Él no necesita mentir para impresionarnos. La gente miente para aparentar que es inteligente y se inventa datos y se inventa cifras. ¿Dios necesita inventarse cifras cuando Él es omnisciente y lo sabe todo? No, ¿verdad? La gente miente para evitar conflictos. Dios no necesita mentir para evitar conflictos porque Dios es invencible. La gente miente para manipular a otros. Dios no necesita mentir porque Dios siempre hace su voluntad sobre los seres humanos. La gente miente para encajar socialmente. Dios estuvo toda una eternidad solo. Él no necesita de nuestra aprobación. ¿Por qué necesitaría mentirnos? La gente miente para no herir sentimientos. Dios no tiene problema con eso. Dios prefiere herirte y ofenderte con la verdad, siempre y cuando te corrijas. Por presión social, la gente, por la influencia de los que le rodean, ¿quién puede manipular a Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie puede hacerlo. Entonces, como Dios no es manipulable, Él no va a mentir para satisfacer a las masas. Hermanos, Dios no tiene necesidad de mentir. No tiene ninguna necesidad por ser quien es. Y tampoco se complacen las mentiras, porque Dios mismo es la verdad. Mentir sería ir en contra de su propia naturaleza, sería tanto como anularse a sí mismo. Si Él es la fuente de la verdad y miente, pues Él deja de existir. Su propia Él mentir. A Dios le es imposible mentir y yo no debo tener ninguna duda al respecto. Como yo le acabo de explicar, espero que usted se dé cuenta de que pensar que Dios miente es un absurdo, es un acto irracional. Y yo quedo como un tonto, como un loco cuando digo que Dios miente. Del mismo nivel de un tipo que dice que el sol es oscuro y frío, del mismo tamaño. Hay que ser muy necio, hay que ser muy, no sé cuál es la palabra, sí, hay que tener muy poquitos sesos para llegar a la conclusión ilógica de que Dios puede mentir. Es una verdad que no tiene forma de refutarse. Pero además, decir que Dios miente es un acto de gran maldad. Calumniar a Dios de esa manera, escúchenme bien, es una gran monstruosidad. Que tú, una criatura pequeña como eres, pecaminosa, te atrevas a decir que el Dios que está en los cielos es un mentiroso, es una gran monstruosidad. Porque tú estás desfigurando con esas palabras el carácter de un Dios que es santo, puro, perfecto y verdadero. Es una gran monstruosidad decir que Dios miente.
Si ustedes han leído el Génesis, ustedes se han dado cuenta que los primeros en tener a Dios por mentiroso, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, ellos tuvieron a Dios por mentiroso. La serpiente engaña a Eva, haciéndole creer a Eva que Dios le está mintiendo, que Dios tiene otras intenciones, que Dios no les permite comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque sabe Dios que cuando coman del árbol serán como... Eva compra esa mentira. Eva tiene a Dios por mentiroso y a la serpiente por alguien que le está diciendo la verdad. Y esa fue la razón de la caída, hermanitos. Esa fue la razón de que el pecado haya entrado en la creación. Ustedes se dan cuenta que en el momento en el que Eva concluye que Dios es un mentiroso, Eva se lanza al pecado. Entonces, este es el origen de todo pecado. Y ustedes lo van a ver en un momento. El origen de todo pecado es tener a Dios por mentiroso. El origen de cualquier maldad está en esto, en pensar que Dios miente. Y se los voy a mostrar con... No sé si se los pueda leer todos. Fíjense en esto, Dios dice en su palabra, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios dice en esas palabras que Él es mi proveedor. Pero como yo no le creo, entonces peco y confío más en el dinero que en Él y hago del dinero un ídolo. Dios dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Él nos cuida. Pero como no le creemos, vivimos ansiosos, miedo, con estrés, en depresiones. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero como no le creo, peco llenándome de amargura, llenándome de autocompasión, sintiendo que nadie me ama. Dios dice que Él me entrega su paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero como yo no le creo, mantengo lleno de angustia, mantengo lleno de frustración. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. No le creo, peco, hablando mal de otros, tomando la justicia en mis manos, haciendo que con mis palabras y con mis actos los demás me respeten. Cuando tengo un defensor en los cielos, alguien que ha prometido vengarse de quienes hacen lo malo. Dios dice que Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Y le creemos? Como no le creemos, entonces empezamos a depender solo de nuestra fuerza y pecamos. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero como no le creemos, vivimos llenos de culpa, somos incapaces de perdonar a otros porque no creemos en ese amor que Él nos está ofreciendo. Dios dice que Él nos formó con un propósito. En el Salmo 139, por ejemplo, Dios dice en su palabra, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Me creó y me creó con un propósito y que me creó bien, pero como yo no le creo, entonces empiezo a pecar comparándome con otros, desprecio lo que valgo como persona, que porque soy más bajito, que porque soy más gordito, que porque mi cara, que porque mis ojos, que porque mi pelo. Hermanos, la raíz de todo pecado es tener a Dios por mentiroso. Todas las veces que nosotros pensamos que podemos decidir por nosotros lo que es verdad, en lugar de confiar en Dios, estamos actuando igual que Adán y Eva, estamos pecando. Pero aquí están las buenas noticias. En el Evangelio se nos da la oportunidad de arrepentirnos de este pecado. ¿Cómo? Creyendo lo que Dios dice acerca de su Hijo. Dios me dice que me ha dado vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo y yo debo creerle. Y esta enseñanza es una invitación a cambiar de mentalidad, a erradicar de nuestra alma las dudas acerca del carácter de Dios. Y yo les confieso, hermanitos, que encontrarme con esta verdad me ha confrontado.
porque me di cuenta del horrendo pecado que es desconfiar de Dios. La incredulidad es una gran maldad de la que todos tenemos que arrepentirnos. Que ojalá escuchando esta predicación podamos creer de corazón lo que Dios dice acerca de su Hijo, que en Jesucristo tenemos vida eterna. Por una razón muy simple, porque Dios lo dijo. Es verdad porque Dios lo dice, no necesitamos más explicaciones. Si Dios lo dice, es verdad y a mí no me queda otra alternativa más que creerlo. Entonces, ojalá que al final de la enseñanza ya no haya más argumentos para seguir sin creer en Cristo y su evangelio. Mucho de lo que yo voy a decir, porque el texto así lo presenta, tiene que ser escuchado con mucha atención por aquellos que aún no son cristianos, por aquellos que no se han bautizado, por aquellos que no son miembros de la iglesia, por aquellos que hoy nos visitan. Pero claro que Dios también le va a hablar a los creyentes en esta enseñanza. Y yo quiero de alguna manera como mover la conciencia de todos acá para hacerles una pregunta muy simple. ¿Siguen sin creer? Ese es el título de la enseñanza. ¿Sigues sin creer? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿A cuántos cristianos has conocido? ¿Cuánta Biblia has leído? ¿En cuántas clases has estado? ¿Y sigues sin creer? Ojalá esta enseñanza te sirva para extinguir totalmente las dudas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 6 al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a ver nuestro primer punto. ¿Sigues sin creer en que Cristo vino? Todavía tenemos que convencerte de esta verdad, de que Cristo vino. Juan nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando uno lee esas palabras, uno se da cuenta de que Juan tiene una intención. Él quiere demostrar que la afirmación acerca de la venida de Cristo es verdad, para convencer por un lado a los que dudan y por otro lado para fortalecer la fe de los creyentes. Cristo vino, Jesucristo vino. Y Juan nos dice que Cristo vino mediante agua y sangre. Y este es quizás el versículo más, bueno, esta porción es quizás la más difícil de toda la carta de Primera de Juan. Y hay que explicarla en el contexto de la época. Nosotros hemos estado viendo aquí en todos los sermones, que Juan quería refutar la doctrina de los gnósticos. Decían que que Cristo vino a vivir dentro del hombre llamado Jesús en el momento del bautismo, en el agua, pero Cristo abandonó al hombre Jesús en el momento de la crucifixión, cuando la sangre fue derramada. Si yo no entiendo esa herejía de los gnósticos, este versículo para mí no tiene ningún sentido. Pero Juan quiere refutar esa idea. ¿Por qué los gnósticos pensaban así? Porque para ellos era inconcebible que el Cristo de la gloria fuera colgado en una cruz. Como se escandalizaban de la cruz, se inventaron una manera para salvar a Cristo de la cruz y crucificar solamente a Jesús.
Yo sé que a más de uno le está dando vueltas la cabeza. Sí, eran las doctrinas de los gnósticos, por eso Juan tiene que aclarar, y Juan nos dice que Cristo estaba en el agua, o sea, en el bautismo, y también en la cruz, la sangre. Y Dios testificó que Jesús era su hijo en el bautismo y no dejó de ser su hijo cuando estuvo en la cruz. Además, el Espíritu Juan dice que el Espíritu Santo también testifica esta verdad. El Espíritu Santo a lo largo del ministerio de Jesús testificó que él era el Mesías. En su bautismo, ¿ustedes recuerdan que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? Con los milagros, el Espíritu Santo certificó que Jesús era el Mesías, pero principalmente el Espíritu Santo testificó que Jesús era el Hijo de Dios cuando lo levantó de entre los muertos. Allí todas las dudas se acabaron porque el Espíritu Santo demostró con poder que Jesús era el Hijo de Dios. En Romanos 1, del 1 al 4, diciendo, en Romanos 1, del 1 al 4 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ojo al versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El que fue bautizado fue Cristo, amén. Y el que murió en la cruz, también. Y el que resucitó de entre los muertos, también. Los gnósticos decían que no. Los gnósticos negaban esa verdad, como los testigos de Jehová hasta el día de hoy niegan que Jesucristo haya resucitado corporalmente. Los gnósticos perdieron fama, pero sus doctrinas las reciclaron ciertos grupos, como por ejemplo los testigos de Jehová. Volviendo a Primera de Juan 5, versículo 6, Juan nos dice que el Espíritu es la verdad, no solo que dice la verdad, sino que es la verdad. Y ahora aquí viene la pregunta, para los que no son cristianos, teniendo al Espíritu Santo como testigo de todas estas cosas, yo, ¿cómo puedo dudar? ¿Cómo podría dudar del testimonio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se encargó de dejar claro que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora viene la siguiente parte, que es aún más complicada. Acá no se pierdan, en esa parte no se me desconecten. Porque en los versículos siguientes hay que hacer una aclaración. Las palabras que siguen. En el cielo, cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esa porción que yo acabo de citar no se encuentra en la mayoría de los manuscritos griegos que hay de la Biblia. Entonces nosotros no podemos establecer una doctrina sólida a partir de lo que dice acá, porque según lo que yo estuve estudiando hay apenas 4 manuscritos que afirman esto. Entonces es difícil hacer doctrina de eso cuando no se tiene la certeza de que eso sea una copia del original, o sea que realmente Juan lo escribió. Hay algunas explicaciones de por qué eso está en las Biblias. Parece ser, algunos dicen que algún escriba, haciendo la copia del texto, puso una nota al margen como queriendo eso, y con el tiempo la nota al margen se incorporó al texto, pero no es que en el original dijera así. Hay un argumento que a mí me terminó de convencer de que este texto, esa porción como tal, no se encuentra en la mayoría de manuscritos, y es la siguiente. Durante varios siglos hubo muchas controversias en la iglesia tratando de explicar, de defender la doctrina de la Trinidad, y en todos esos siglos nadie citó ese versículo. Y ese versículo dice muy claramente, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Por qué nunca nadie lo citó? Pues porque este texto vino a aparecer por allá en los tiempos previos a la Reforma, en el siglo XV, siglo XVI, el siglo XVI muy tempranamente. Entonces, no hay certeza. Si usted tiene otra Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional y las Biblias más modernas, lo omiten y lo presentan de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Por qué es importante lo que le estoy diciendo? Porque le puede pasar lo que un día me pasó a mí.
Fui a evangelizar a un testigo de Jehová, le quise explicar el tema de la Trinidad y le cité ese versículo. Y el testigo de Jehová está muy, muy bien entrenado en todas esas controversias y me dijo que eso no es. ¿Significa que la Trinidad no es verdad? No. La doctrina de la Trinidad no está en duda. La Biblia la enseña de manera muy clara. Pero no puedo usar este texto para fundamentarlo, sino que tendría que buscar otros textos que expliquen la Trinidad. Entonces, vuelvo y le repito, nos podemos quedar con la siguiente frase. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Otra vez, el agua. Si ustedes recuerdan, en el bautismo de Jesús, Dios habló diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la cruz, que es a lo que se refiere Juan con la sangre, ¿esa verdad cambió? ¿Jesús dejó de ser el Hijo de Dios? No, él siguió siendo el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo también testificó de muchas maneras que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que Juan me está pidiendo a mí es que acepte el reporte de manera íntegra. O sea, que yo no concluya lo siguiente: bueno, yo creo en el Cristo del bautismo, pero no creo en el Cristo de la crucifixión. Yo creo en el Cristo de la cruz, pero no en el Cristo de la resurrección. No. Tú tienes que aceptar la verdad completa. Que el mismo Cristo que fue bautizado fue el Cristo que fue crucificado y es el Cristo que resucitó de entre los muertos. Si tú puedes decir amén a eso, entonces Juan dice: lo entendiste. De eso es de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque los gnósticos no creían todo el reporte, sino que ellos escogían qué creer y qué no de acuerdo a sus doctrinas. Como les dije hace un momento, para ellos el Cristo del bautismo no es el Cristo de la cruz, no es el Cristo que derramó la sangre. Y esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Del Evangelio, ¿qué partes tú crees y qué partes no crees? Porque te puede pasar lo mismo que le pasaba a las personas que recibieron esta carta, que creyeran una parte, que Jesús se bautizó, ¿sí? ¿Y el resto no lo crees? En cuanto a esto, hay muchas preguntas que yo tendría que hacerte. La primera, ¿tú crees que Jesús existió? O sea, honestamente, ¿tú crees que Jesús existió, que es un personaje histórico o que es una fábula? ¿Crees esa parte o no la crees? ¿Tú crees que él era un buen hombre, un buen maestro y ya? ¿O tú crees lo que la Biblia dice, que era el Hijo de Dios? ¿Tú crees que él era un hombre común y corriente? Que, como dice en el libro no lo he leído, me contaron, en el libro del Código Da Vinci, que él tuvo una relación con María Magdalena y que tuvo hijos y que no sé qué, y que fue un pecador. ¿Tú crees esa versión de la historia? ¿Tú no crees que él vivió sin pecado? ¿Tú no crees que él murió en una cruz? ¿Tú no crees que él resucitó? ¿Qué partes del Evangelio crees y cuáles no? Juan nos está invitando a creer el Evangelio completo. El Cristo que vino a este mundo, que se bautizó, que hizo milagros, que murió en una cruz y resucitó de entre los muertos, es el Cristo en el que nosotros tenemos que creer. Creer menos que eso es ser incrédulos, porque tenemos que recibir el testimonio completo de quién es Jesucristo. Nuestro segundo punto. ¿Sigues sin creer aunque es Dios quien te lo dice? ¿Sigues sin creer aunque es Dios quien te lo dice? Mira el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el que este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Tú le puedes creer a tu profesor de geografía, pero no le puedes creer a Dios que no puede mentir. Tú le puedes creer a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, pero no puedes creerle a Dios que no puede mentir. Este testimonio, ¿a qué se refiere? Más adelante vamos a ver en los versículos 11 y 12 que se refiere a que en Jesucristo está la vida eterna. Pero también se refiere a lo que Dios dijo acerca de su Hijo en repetidas ocasiones. Yo voy a mencionarles algo. Dios dijo que Jesús es su Hijo en 3 oportunidades muy claras que yo encontré. Quizás me faltaron. En el bautismo, cuando Jesús es bautizado, desde el cielo, Dios habla y dice:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego hay otro episodio en donde Jesús está en medio de un discurso, en Juan 12, 27 en adelante, y ocurre otra vez que Dios habla y declara a Jesús como su Hijo. Jesús está diciendo lo siguiente: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi el cielo, y esa voz dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Para qué? Para que ellos creyeran que el Dios del cielo escuchaba a su Hijo aquí en la tierra. Y hay otra ocasión muy famosa, que es cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo, Juan, y allí donde se aparece Elías, donde se aparece Moisés. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. A la luz de todo esto yo les pregunto, ¿Juan nos está pidiendo que le creamos a él? ¿O nos está pidiendo que le creamos a Dios? A Dios. Si tú puedes creerle a un hombre, ¿cómo no vas a poder creerle a Dios? En última, si uno lo mira desde esta perspectiva, el evangelio no es otra cosa que el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Y cada persona que ha recibido ese testimonio ha podido comprobar por sí mismo lo que Dios dice es verdad. En el versículo 10, Juan dice, el que cree, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿El de qué nos está hablando? De lo que cualquier cristiano en este lugar puede testificar. Que cada persona que ha nacido de nuevo puede certificar que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué? Porque lo ha vivido. Si usted nació de nuevo, usted puede certificar que el nuevo nacimiento es verdad. ¿Por qué? Pues porque lo vivió. Si sus pecados fueron perdonados, usted puede testificar del perdón de Dios. ¿Por qué? Pues porque lo recibió. Es la prueba viviente de que el evangelio es verdadero. Dicho en otras palabras, aquí en la iglesia Gracia y Paz, si somos 42 miembros actualmente, hay 42 buenas razones para creer que lo que Dios dice es verdad. Porque hay al menos 42 personas que certifican que lo que Dios dice acerca de Jesucristo es cierto, que Él es su Hijo y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Si a ti te quedan dudas, habla con cualquiera de los miembros y cualquiera te va a poder certificar lo que Juan está diciendo, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, sabe que Dios dice la verdad. A los que no son cristianos, yo quiero decirles que vengan y prueben, invitarlos a que degusten a Dios, porque también yo me he topado con muchas personas que hablan de lo que no saben. Empiezan a decir, no, la Biblia es un libro de hombres, eso es mentira, a mí quién me asegura que eso es verdad. La pregunta que siempre les hago, ¿la ha leído? ¿La he estudiado? No, porque yo no entiendo, porque yo sé que la Biblia es verdad por una razón simple, la he leído. Ella certifica de sí misma esta verdad y cualquier persona que la lea se da cuenta de que esto es cierto. Es que los cristianos, es que el cristianismo, desde afuera el impío habla pestes de la fe, pero realmente ni la conoce, hablan desde la ignorancia. A veces critican a cristianos porque se toparon con gente que decía ser cristiana y no lo era. En el Salmo 34, el versículo 8, hace la invitación para que los hombres conozcan a Dios. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Venga y pruebe usted mismo si esto es cierto. Como muchas veces yo le digo a la gente, le hago esta pregunta, esta mañana me comí una naranja, respóndeme tú, ¿la naranja estaba dulce o amarga? ¿Cómo vas a saber? ¿Qué puedes hacer para saber? Probarla, ven y prueba.
No te quedes con el testimonio de segunda mano, que es que mi tía me dijo, que es que mi mamá me dijo. Pero Dios, ¿qué te dijo a ti? ¿No has escuchado a Dios? Lo intentas por ti mismo, ir a la fuente y preguntarle a Él. El que cree en lo que Dios dice, que en Jesús tenemos vida eterna, experimenta esa vida eterna. Pero por otro lado, el que no cree lo que Dios dice, tiene a Dios por mentiroso. Eso es lo que dice Juan en el versículo 10. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si tú hasta el día de hoy no eres cristiano, tú hasta el día de hoy has tenido a Dios por mentiroso. Tú eres consciente de la gran maldad que se encuentra detrás de tu incredulidad. Creer que Dios pretende engañarte. ¿Eres consciente de la arrogancia que se encuentra detrás de tu incredulidad? Porque la persona que se atreve a pensar que Dios miente, esa persona piensa que es mejor que Dios, que se puede alzar como juez y decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Tú eres consciente, además del insulto tan grande que se encuentra detrás de esa incredulidad. A veces yo me encuentro con gente que dice lo siguiente y piensan que por decirlo así es menos pecaminoso. Pastor, yo he tratado de creer, pero no he podido. Yo he tratado de creer, pero me cuesta creer. Ok. O sea, lo que esa persona está diciendo es que por más que intenta y por más que quiere, no puede creer en que Dios diga la verdad. Por más que intenta y por más que quiere, no deja de ver a Dios como un mentiroso. Traigamos eso a este plano acá. En una conversación tú y yo, donde tú me estás contando algo que te pasó en tu casa, y yo te salgo con eso a ti y te digo, discúlpame de verdad, pero por más que te escucho, no dejo de pensar que eres un mentiroso. ¿Te das cuenta del nivel de ofensa que eso tiene? Dios, por más que intento, no puedo dejar de pensar que eres un mentiroso. El que no cree lo que Dios dice acerca de Jesucristo, le ha hecho al mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de Dios? Dice que la vida eterna está en Cristo. Y piénsalo, si tú rechazas esa afirmación, tu condenación es justa por llamar a Dios mentiroso. ¿Te parece poco el delito? ¿Te parece poco el delito de insultar a Dios de esa manera? Pero por otro lado, si tú aceptas lo que Dios te dice, tienes vida eterna y esa vida eterna se recibe teniendo a Cristo. Dice el versículo 11. Y este es el testimonio. O sea, eso es lo que Dios te dice. Y hay de ti si no escuchas en esta mañana con atención. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no puedes creer esa verdad, tienes a Dios por mentiroso y justa es tu condenación. ¿Qué significa tener a Cristo? Porque Dios nos dice que al tener a Cristo tenemos la vida eterna. ¿Qué significa tener a Cristo? Significa al menos estas dos cosas. Número uno, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, confesar a Jesús como el Hijo de Dios no es solamente decirlo, sino que confesar a Cristo incluye establecer un compromiso con Él, como el que confiesa, estoy casado. Caso mío, estoy casado con Sarita. ¿Eso qué significa? Que tengo un compromiso con ella. Cuando tú dices, soy cristiano, ¿eso qué significa? Que tienes un compromiso con Jesucristo, que le has rendido tu vida a Él. Y por eso, esa profesión pública es hecha delante de testigos en el bautismo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y tú sigues lejos del bautismo, sigues lejos de confesar a Jesucristo porque sigues teniendo a Dios como mentiroso. Pero si tú confiesas, significa que tienes a Cristo y si tienes a Cristo, ¿qué tienes? Tienes la vida eterna. La segunda cosa que significa
tener a Cristo es creer que estoy unido a Él, creer que yo vivo en Él y que Él vive dentro de mí. Es saber que yo soy suyo y que Él es mío. Eso es tener a Cristo. ¿De qué manera yo estoy en Cristo? ¿De qué manera yo estoy unido a Él? El bautismo lo representa muy bien. Cuando una persona ingresa a las aguas, está representando con eso que está siendo sumergido, injertado, puesto en Cristo. Los cristianos estamos unidos a Él. Nosotros somos las ramas de un árbol. Él es la vid, nosotros somos de ese gran árbol y estamos allí injertados, unidos a Él. Pero además de estar unidos a Él, Él vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesucristo vive dentro de cada cristiano nacido de nuevo. Y al estar Cristo presente, ese cristiano sabe que tiene la vida eterna porque tiene a Cristo. Hay otro texto, también del apóstol Juan, donde se enseña la verdad opuesta. Y quiero que lo podamos ver. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es la misma afirmación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Poniendo estos dos textos uno al lado del otro, uno llega a esta conclusión. Es una conclusión de pura lógica. A mí me ha encantado la carta de Primera de Juan. Yo al principio pensé que era una carta que tenía como mucha poesía, pero cuando empecé a estudiarla me di cuenta de que está llena de análisis lógicos. ¿Tienes a Cristo? Tienes vida eterna. ¿No tienes a Cristo? Pues no tienes vida eterna. Y en lugar de vida eterna, ¿qué hay sobre ti? La ira de Dios está sobre ti. Así que la conclusión fácil es esta. Hay dos grupos de personas en el mundo y hay dos grupos de personas en esta iglesia. Los que creen que Dios dice la verdad y tienen a Cristo. Esos son los que tienen vida eterna. Y los que piensan que Dios es un mentiroso y no tienen a Cristo y tienen la ira de Dios sobre su cabeza. No hay más grupos. ¿De cuál grupo eres tú? ¿No hay más? No hay un grupo intermedio, un tono gris, no. Así que, al pensar todo esto de manera muy racional, no estoy apelando a sus sentimientos, ni a sus emociones, nada. Estoy apelando a la razón pura y a la lógica básica. Que hay un análisis muy simple que hacer, y es un análisis perfectamente racional. A veces las personas como que creen que poner la fe en Jesús es dar un paso de fe como si fuera un salto al vacío. No. Tenemos buenas razones para creer en Jesús. Lo más racional que puede hacer un hombre es creer en Jesucristo como su Salvador. Si un hombre se precia de ser inteligente, llegará por sí solo a esta conclusión. Necesito a Cristo. Algunas veces las personas piensan que el cristianismo es como una especie de religión para sentimentales, porque a veces ven a los cristianos llorar. Pero Juan nos está invitando a usar la cabeza. De verdad, si analizamos las cosas, podemos llegar a ciertas conclusiones, como la que dice Juan. Si tú eres capaz de creerle a los hombres, ¿cómo no vas a creer en lo que Dios te está diciendo? Si el testimonio de Dios no es suficiente, ¿qué testimonio te sirve? O sea, de verdad, si no le podemos creer a Dios, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Dios te dice que Él dice la verdad y su verdad es que si crees en Jesucristo tienes salvación. Y para los que no son cristianos, yo les hago esta pregunta. ¿Van a esperar hasta el día del juicio final para darse cuenta de que todo lo que se les dijo era verdad? ¿Tan necios son? ¿Tú vas a seguir sin creer? ¿Tú te das cuenta que el evangelio viene de la fuente misma de la verdad, que es Dios? ¿Cómo el evangelio podría ser falso?
Eso no tiene ningún sentido. Entonces, a la final, todo esto es algo muy sencillo. La salvación consiste en creerle a quien no puede mentir. ¿Será algo muy complicado? Piénsalo. Eso es el evangelio. Creerle a alguien que no puede mentir. Vuelvo y te pregunto, ¿es algo muy difícil? ¿Es algo absurdo? ¿Es algo irracional? Es una verdad evidente, sencilla. Juan la presenta de esa manera, gracias a Dios. Para los que no son cristianos, yo les pregunto, ¿pueden al menos considerar la posibilidad de que estas cosas sean verdad? Si están en esta iglesia es porque al menos consideran. Y yo quiero ayudarlos porque seguramente tienen dudas. Uno se encuentra, como pastor me he encontrado con 4 dudas principales de los que no se acercan a la fe. La primera, no creen realmente que Dios exista. No están del todo persuadidos de eso. Ahora, si esa es tu duda, resuelve tu duda. Por ti mismo, investiga, lee, averigua y abre los ojos. Mira los cielos, mira las estrellas, mira el mar, tus propios dedos, tus ojos, tu cabello. Mira la obra tan grande que Dios ha hecho. ¿Cómo puedes dudar de su existencia? Tal vez tú dudas es del testimonio de las Escrituras y no sabes si realmente puedes poner tu fe en esto. Lee la Biblia, estúdiala, investígala y resuelve tus dudas. O de pronto tú dudas de ciertas doctrinas, hay cosas que escuchas en la iglesia que como que no te cuadran, no te encajan. Resuelve tus dudas. No te puedes quedar toda la vida en la ignorancia. Toma una postura. O como decía el profeta Elías, ¿hasta cuándo cavilaréis en vuestros pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Si Baal es Dios, hay que llegar a una conclusión. O el diablo dice la verdad o Dios dice la verdad. ¿A quién le vas a creer? Pero no te puedes quedar toda la vida en el limbo. Y hay otra duda que siempre asoma en los que no son cristianos aún, y es que tienen dudas de no ser capaces de vivir como cristianos, porque piensan que la vida cristiana es una vida demandante, una vida que requiere mucho esfuerzo, pero no están escuchando el evangelio, porque el evangelio nos dice que es Dios el que produce en nosotros la vida eterna. No somos nosotros, es Dios el que nos regala la vida eterna. Yo te invito a que tú resuelvas. Depende tu vida aquí en la tierra, el tiempo que te quede, y depende también tu eternidad. El tiempo sigue pasando, los años se te siguen yendo y tú nada que te comprometes con Jesús, nada que te bautizas, nada que te haces miembro de la iglesia, nada que vienes a Cristo. Particularmente a uno cuando es joven le parece que le queda una larga vida por delante, pero nosotros no sabemos lo que dará el día de hoy, cuánto menos vamos a saber acerca del futuro. Y es más, si tardas en morirte 100 años, son 100 años que viviste lejos de Cristo. Y honestamente, tú le puedes preguntar a cualquier cristiano, todos los años que pasamos lejos de Cristo fueron años que perdimos. Yo desperdicié 18 años de mi vida, desperdiciados, tirados a la caneca. Yo empecé a vivir cuando conocí a Jesucristo. Yo quiero que hoy tú consideres esto. Bueno. Ahora, para los que son creyentes, eso también tiene que ver con nosotros, porque como yo les dije al principio, cuando yo me encontré de frente con esta porción de la Escritura, entendí 3 cosas. La primera, entendí lo irracional no creer en el evangelio. Es una gran locura no creer en el evangelio cuando es Dios el que me está diciendo que debo creer. La segunda cosa que este texto me hizo ver es que mis dudas le resultan ofensivas al Señor. Cada vez, hermano, hermanita, que usted duda de las promesas de Dios, del poder de Dios y del amor de Dios, ¿aló? Cada vez que usted duda del
La palabra de Dios, sus promesas, su poder, su amor. ¿Usted también está teniendo a Dios por mentiroso? Ya. O sea, no es diferente. Si por alguna razón mis conclusiones son esas, yo tengo que darme cuenta de que estoy pecando. Ojalá hoy con ese sermón al menos usted salga de esta iglesia convencido de que la incredulidad es un gran pecado, ¿no le parece? Con razón la Biblia dice al final, en Apocalipsis 22, que los cobardes incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Con razón lo dicen. Es que la incredulidad es un gran pecado, es un pecado horrendo, espantoso, y es un pecado del que todos tenemos que arrepentirnos. Ahora, volviendo al principio, hermanitos, como yo les decía, volvamos a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué concluyeron? ¿Que Dios era qué? Mentiroso. Un cristiano es una persona que concluye que Dios dice la verdad. Entonces, fíjense cómo ocurren las cosas. Dudar del testimonio de Dios nos alejó de Dios, pero creer en el testimonio de Dios nos permite regresar a Él, nos permite... Gracias. Voy a repetirles esto último. Dudar del testimonio de Dios nos alejó de Dios, como pasó con Adán y Eva. Pero creer en su testimonio nos permite regresar a Él. Es una cosa simple la que tienes que hacer hoy. Decidir en tu corazón creer que Dios no miente. Y decir, Señor, lo que tú dices en tu palabra es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú no puedes mentir, Dios. Yo tengo que creerte que Jesucristo vino a este mundo, que se bautizó, que hizo milagros, que murió en una cruz, que resucitó entre los muertos, y que si tengo a Cristo tengo vida eterna. Yo tengo que creer esa verdad. Y si soy cristiano, tengo que aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Porque de eso depende mi vida. Pero es un cálculo razonable. Sin una sola lágrima se puede creer en Cristo. Sí, solamente haciendo las cuentas en un papel. La lógica te lleva a concluir que tienes que creerle a Dios. Yo quisiera invitarlos a todos a que hoy pudiéramos hacer una oración muy sencilla, y que durante el transcurso de la semana estén meditando en esa oración. Que tú puedas decirle al Señor, Dios, tú dices la verdad, en Cristo tengo la vida eterna, amén. Dios, tú dices la verdad, en Cristo tengo la vida eterna, amén. Dios, tú dices la verdad, en Cristo tengo la vida eterna, amén. Amén. Vamos a orar, hermanitos.